Nuevos jugadores, bienvenidos a DayZ. ¿Eres de los que acabas de descargar DayZ gratis con el PS Plus 2025 y no sabes ni por dónde empezar? Tranquilo, porque este curso está diseñado para ti, jugador que acaba de pisar Chennaru por primera vez. Vamos a ir paso a paso, no te preocupes. En este curso hecho por capítulos aprenderás a encender un fuego para no congelarte de frío, a fabricar cuchillos con piedras, a levantar refugios y bases que puedes llamar hogar, e incluso a colocar tus propias banderas para marcar tu territorio. Paso a paso descubrirás cómo craftear lo esencial y evitar esos errores comunes que matan a los nuevos jugadores. Así que conviértete en alguien que no solo sobrevive, sino que domina este mundo. Tu aventura empieza ahora. Bienvenidos a mi centro de pruebas. Vamos a empezar conociendo los tipos de cuchillos y qué tipo de cuchillos nos puede proporcionar el entorno. El entorno nos proporciona dos tipos de cuchillos. Cuchillo de hueso, que se fabrica con hueso, y cuchillo de piedra, que se fabrica con piedra. Vamos a empezar fabricando el cuchillo de piedra. Lo único que necesitamos para fabricar un cuchillo de piedra son dos piedras pequeñas. Las piedras pequeñas se encuentran en los caminos de tierra. Con que encontréis dos piedras pequeñas, lo único que tenéis que hacer es combinarlas y fabricáis el cuchillito de piedra. Este sería nuestro cuchillito de piedra, como podéis ver, ya lo tendríamos hecho. Ahora voy a enseñar cómo hacer el cuchillo de hueso. Lo único que tenemos que hacer es tener los huesos en la mano y fabricar cuchillo de hueso. Cuchillito de hueso. Con esto ya podríamos destripar animales, abrir latas, sacar gusanos, podríamos hacer una infinidad de cosas. El cuchillo es imprescindible y una cosa necesaria. Así que ya sabéis la manera de conseguirla si no lo encontráis por las casas. Lo siguiente que os voy a enseñar para crear va a ser una cuerda, dado que es muy importante para poder sobrevivir. La cuerda nos proporciona poder crear una caña de pescar. Hay dos maneras de hacer una cuerda. Una es con entrañas y otra con 12 trapos. Las vendas no valen, serían trapos. Así que vamos a crear una cuerda con las entrañas primero. La vamos a combinar con el cuchillo y fabricamos la cuerda. Esta sería una manera de fabricar una cuerda. La cuerda nos va a proporcionar poder crear una caña de pescar. Ya tendríamos nuestra cuerda creada. Ahora la vamos a crear con 12 trapos. Si no tenéis trapos, buscar ropa entre las casas y empezáis a romper la ropa. Y fabricáis trapos. Ya tendríamos aquí nuestros 12 trapos. Lo único que tenemos que hacer es combinar los trapos. Vamos a combinar y fabricamos nuestra cuerda. Esto sería todo como crear una cuerda. Esto va a ayudar mucho a la hora de si queréis construir una cañita de pescar, que os van a venir muy bien para alimentaros y comenzar vuestras primeras horas. Para crear la caña de pescar, lo único que tenemos que hacer es combinarla con un palo largo. Como ya hemos creado antes la cuerda, ahora lo único que tenemos que hacer es combinarla con la cuerda. Le damos a combinar. Fabricar caña de pescar improvisada. Ahora os voy a enseñar los tipos de anzuelos y cómo podéis conseguir los anzuelos. Pues ya tendríamos nuestra cañita hecha de pescar. Y ya lo único que nos tocaría sería meterle un anzuelo con su gusanito. Ahora voy a enseñaros cómo podéis craftear los anzuelos para la caña de pescar. Lo único que necesitamos para crear anzuelos son o dos palos cortos para hacer anzuelos de madera o huesos. Vamos a comenzar haciendo los anzuelos de madera. Para ello lo único que tenemos que hacer es combinarlo con algo afilado. Combinamos. También podemos fabricar un virote para la ballesta o para el arco. Vamos a fabricar un anzuelo
Y así sería un anzuelo de madera, en el cual ya le podríamos meter un gusano. Ahora vamos a craftear los anzuelos de hueso. Los combinamos también con algo afilado. Fabricar anzuelo improvisado. Y así sería un tipo de anzuelo improvisado de hueso. Ahora, para sacar un gusano y metérselo a los anzuelos, lo único que necesitáis es un cuchillo, una pala o un pico. Y os cogéis o venís a la tierra, metéis un poquito por aquí y desenterrar gusanos. Ya lo único que tendríamos que hacer es combinar el gusano con el anzuelo. Lo combinamos y se quedaría puesto. Y ya lo único que tendríamos que hacer es coger la caña y meter el anzuelo en el huequecito de la caña. Lo arrastramos y lo llevamos aquí al huequecito. Hemos metido el que no tiene gusano, pero bueno, lo volvemos a meter el otro y aquí está. Ya tendríamos la caña con nuestro gusano dispuesta para pescar. Muy recomendado para la hora de alimentarte y poder sobrevivir en este mundo apocalíptico. Ahora vamos a dar paso cómo craftear una hoguera de piedra y un horno. Para poder craftear una hoguera de piedra y un horno, lo primero que tenemos que hacer es construir una hoguera normal. La hoguera normal se puede construir o con un tronco o con palos cortos. Si la construimos con un tronco, será este tipo de hoguera de aquí. Y si la construimos con palos cortos, se dará este tipo de hoguera. Para crear la hoguera con un tronco gordo, lo podríamos combinar con corteza, con vendas, con trapos, incluso con un papel. Combinamos con corteza. Aquí tendríamos la hoguera hecha. Ahora vamos a hacer lo mismo con el palo corto. Para crear una hoguerita pequeña sería el mismo sistema. Se puede combinar tanto como corteza oscura como con corteza clara. Se podría combinar con un papel, con vendas o con trapos normales. Vamos a hacerlo con corteza clara. Vale, ya tendríamos hecho la base para hacer la hoguera de piedra. Vamos a hacer la hoguera de piedra. Vale, vamos a empezar haciendo la hoguera de piedra. Bueno, ya hemos metido las 16 piedras. Ya lo único que tendríamos que hacer es construir el horno. Vamos a construir. Y aquí tendríamos nuestro horno para la base. Este se quedaría siempre ahí con vosotros. Lo único que tendríais que hacer es meterle leña cada vez que lo queráis encender. Ahora vamos a hacer la hoguerita pequeña de piedra. Y ahora ya con 8 piedras podemos construir la hoguera de piedra. Si le metemos 16 construiremos un horno. Y eso lo podemos hacer tanto como en ese tipo de hoguera como en este tipo de hoguera. Así que vamos a darle a construir círculo de piedra. Y aquí tendríamos nuestro otro tipo de hoguera para nuestra base. Esto no se iría, esto se quedaría ahí guardado siempre que tengáis vuestra bandera puesta en la base. ¿Vale? Este se hace con 8 piedras, hoguera normal, hoguera tocha y 8 piedras. Hoguera pequeña, 16 piedras o 8 piedras. Hoguera grande, 8 piedras o 16 piedras. Podéis hacerlo lo mismo en una hoguera o en otra. Bueno, pues esto sería como tener vuestras hogueras de piedra en la base, ahí todo chula. Espero que os sirva de ayuda. Y esto ha sido toda la clase de hoy, supervivientes, pero no os preocupéis, porque esto solo es el comienzo. Porque en la segunda clase de crafteo daremos el salto a lo avanzado, desde refugios grandes, banderas, muros de base y hasta torres de vigilancia. Así que no te la pierdas, porque ahí empieza
la verdadera fortaleza de tu supervivencia. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó el vídeo, no olvides darle un like y suscríbete. Adiós.